Bueno, familia, sin más, queremos darle una gran bienvenida al apóstol Basilio Patiño y su esposa que está hoy con nosotros. ¿Se puede parar, pastora, para que la gente la conozca? Ellos vienen de Colombia, pero viven en los Estados Unidos. Pastor, gracias por estar aquí con nosotros. Tuvimos una tremenda mañana con su palabra edificante. No les voy a soplar nada para que él le diga. Y cuando se finalice el servicio, en la parte de abajo, el pastor tiene varios libros muy tremendos y va a estar ahí abajo autografiando para todos los interesados. Así que los esperamos ahí abajo. También tenemos camisetas del campamento para los chicos. Así que sin más, los micrófonos son tuyos. Gracias. Gracias, mi pastora Teresa. Pastor José, por este gesto de honra y confianza de brindarnos este espacio para edificar a los hijos en la fe. Y bueno, quiero a nombre de la Red Rema, en el mío propio, extender mi agradecimiento sincero a los pastores y a esta casa. Nos brindaron la hospitalidad, la generosidad y la atención de excelencia para los pastores y líderes que vinieron a estar en el CAN que la Red Rema realiza nacionalmente para equipamiento. Y fue un tiempo muy lindo y fue posible por el apoyo incondicional y total que nos brindaron ellos para esta actividad y les agradecemos de todo corazón. María Esther, ya lo sabes, le dije que son 48 años juntos en este pacto matrimonial. En 2 años vamos a celebrar nuestras bodas de oro, están invitados ya. Solo que tienen que llevar oro porque es la boda de oro. Y 47 años sirviendo en esta tarea de edificar a la iglesia y expresar el evangelio del reino donde el Señor nos lo permita. Tenemos 10 hermosos nietos. Usted no se alegra, pero yo sí. Y le aclaro que somos abuelos, pero no viejos. Los viejos son los hijos que crecieron. Nosotros seguimos disfrutando nuestros 10 nietos y 4 hijos. Y bueno, en esta mañana está con nosotros acompañándonos, que vino también para estar en el CAN, el pastor Alberto Montaño. Él es pastor en Guayaquil. Ponte en pie, Alberto, tal vez puedan conocerte de lo que tú haces. Alberto ejerce un trabajo pastoral congregacional, pero su asignación mayor es pastorear, entrenar y sostener gente en el mundo del deporte y particularmente el fútbol. Entonces hay discípulos, obreros que en distintas naciones, haciendo su carrera deportiva, hacen también la tarea de esparcir el evangelio del reino. Alberto fue capitán de la selección Ecuador y ahora está dedicado a esta labor. Justo vino también para asistir, apoyar a alguno de sus hijos en la fe, y es Yancy. Yancy, ponte en pie, Caguas. Ok, ustedes a partir de ahora tienen que seguir orando porque él es un embajador del reino y está jugando aquí en el equipo de Plaza Mayor. Entonces es el número 9, así que ustedes tienen que orar por él, comprar la camiseta. Y bueno, mi amado, esta es tu casa también. Cada vez que tenga la oportunidad y esté libre en sus actividades, los pastores, sus hermanos en la fe son tus amigos también, para que Alberto desde allá, nosotros a la distancia, pero aquí presencialmente puedas también relacionarte. Y bueno, favor de Dios, éxito deportivo y que la palabra corra también a través de tu vida en otros entornos. Muy bien. Esta mañana estuvimos poniendo base para entender cómo la palabra de justicia nos habilita a nosotros para ser representantes y administradores fieles de estos negocios del reino, los asuntos
de lo que es la obra de Cristo. Es algo en lo cual probablemente muchos no tengamos claridad, y por eso dice que eso nos hace inexpertos, incompetentes, para no saber cómo gestionar lo que legalmente tenemos y somos, pero que realmente no administramos y expresamos. Entonces, justicia es un elemento fundamental. De hecho, la Escritura dice, el Salmo 89, 14, que el cimiento del trono de Dios es la justicia. Mire usted, el trono de Dios, que representa un ámbito de gobierno, desde el cielo Dios juzga, gobierna en justicia todos los asuntos en la tierra. O sea, ese es el cimiento, el trono en el que Dios ejecuta sus designios y lleva a cabo sus planes. ¿Por qué? Porque es por la justicia de Dios que se establece un acto legal en la cruz. Entonces, escuche, la obra de la cruz, donde de forma perfecta y completa y de manera absoluta Cristo hizo todo el trámite legal para que el propósito eterno se expresara desde la eternidad y el cielo en la tierra, y no exista nada ni nadie que obstruya e impida o niegue el derecho legal en que Dios opera. Por lo tanto, la cruz exhibe la justicia de Dios en el sentido de que ahora ese Dios que fue ofendido en su santidad y justicia por el pecado del hombre, ahora se encuentra satisfecho y reivindicado consigo mismo para que de manera legal no hay pecado, no hay diablo, no hay nada que demande, que impida o detenga que lo que Dios ha determinado llamar sus caminos que son justos, los que son elegidos por esa gracia, donde la justicia de Dios se da, en lo que Pablo llama un proceso legal, se llama justificación. Escuche, esto es mucho más que perdón y mucho más que reconciliación. Los dos elementos se dan en la obra de la cruz. Pero la justificación es un derecho que Dios no puede negar. Porque Él no puede negarse consigo mismo lo que en la justicia de la cruz se estableció. Por lo tanto, la justificación es el estado, la posición legal y real con que Dios nos trata. En el sentido que la cruz definió algo que Dios no podía hacer antes. ¿Y cuál era? Justificar al pecador. Antes de la cruz, el pueblo ofrecía el sacrificio y su pecado era perdonado, pero su naturaleza no era cambiada. El pecado era cubierto, pero no quitado. Por eso cuando Cristo en la cruz hace esa acción legal de la justicia de Dios, Cristo se hizo lo que nunca fue, para que tú y yo seamos para siempre lo que nunca fuimos. En la cruz hay un intercambio donde la justicia de Dios es establecida y en un fundamento legal opera. Cristo, el Hijo del Dios eterno, diga eterno. Él era eterno y se introduce en el tiempo. El Hijo eterno no conocía tiempo. No había espacio ni tiempo que lo limite porque Él es eterno. Existe desde siempre y para siempre. Pero ahora toca la temporalidad cuando viene
a nosotros. Diga, Él es Dios. ¿Cuántos creen que el Hijo Eterno es Dios? Él es Dios, pero se hizo hombre. Entra una condición que Él no sabe qué es. Él es Dios, pero se hizo hombre para que los hombres fueran hijos de Dios. Él se hizo carne. Y Él es espíritu, Dios es espíritu, esa es su esencia. Él no conoce carne, pero se hizo carne para que en este cuerpo mortal Él pueda mostrar su justicia y llevar a los hombres a que conozcan la inmortalidad. Él se hizo pecado, siendo justo. ¿Y para qué? Para que los pecadores no solo sean perdonados, sino justificados. Tal vez no celebre, yo hubiera gritado amén. Pero tal vez tú dices justificado, no sé qué es eso. Pero cuando entendemos que yo no solo soy un pecador perdonado, no, eso yo no estoy antes de la cruz, donde el sacrificio me declaraba perdonado. Yo no soy un pecador perdonado, ni un creyente reconciliado con Dios. Yo soy un hijo justificado por la fe del Hijo que opera en mí. Y ser justificado, por eso le hablo del acto legal, es donde soy visto y tratado, no por lo que yo fui y lo que yo hice, sino por lo que Él me hizo. Ahora yo soy visto justo y justificado por la justicia de Dios que se ha revelado en Cristo. Y eso es lo que enseña Pablo en Romanos. Ahora pues la justicia de Dios se ha revelado en Cristo para manifestar en nosotros lo que Él hizo. Verme en el Hijo. Diga aleluya. Diga, Dios me ve en Cristo. A ver, ahí donde tú estás, ¿sabe dónde Dios te ve? Él no te ve en crisis. ¿Cuál es tu necesidad? ¿Cuál es tu problema? ¿Cuál es tu vacío? Él no te está viendo así. Porque Él no está tratando con un creyente que busca a Dios. Que Dios lo ame, que Dios lo acepte, que Dios lo perdone. Tú no eres un pecador perdonado. Tú eres un hijo justificado. Y por la fe del Hijo y en el Hijo, eres, escuche que esa es la palabra de la justificación, que eres tratado y visto como si nunca lo hubiera hecho. ¿Sabe qué es ser justificado? Visto, tratado, como si nunca lo hubiera hecho. ¡Wow! No solo perdonó mis pecados, sino que quitó el pecado y ahora me declara justicia de Dios en Cristo. ¿Estamos entendiendo? Dígame, aleluya. Soy visto y tratado como hijo justificado. No con una deuda pendiente, no con una conciencia de algo no resuelto o una culpa que todavía no sé si Dios me perdonó. No. Dios no solo tiene la capacidad de perdonar nuestros pecados, sino de quitar el pecado, pero a la misma vez hace algo que nosotros no podemos hacer, y es justificar al pecador. Tú puedes perdonar al que te ofendió, pero no justificarlo. Porque tú no lo puedes ver como si nunca lo hubiera hecho, porque su conciencia sabe que sí se lo hicieron. Pero para Dios no. Él me ve en Cristo justificado. Entonces lo que quiero poner como base es a entender cómo este aspecto, en el sentido de la obra consumada de la cruz, se convierte en el elemento fundamental en el que Dios administra esta economía de la gracia. Desde una nueva creación, desde un nuevo pacto, desde un nuevo hombre, Dios
nos hace ver en Cristo. Y ahora, escuche, que ese es un asunto en el que a veces no entendemos que Él se hizo por nosotros para que nosotros fuésemos en Él. El verbo que aparece allí de pecar tiene que ver con una acción, pero pecado se refiere también a un estado. Entonces, en la cruz legalmente, Dios no solamente trató con un hombre pecador, sino que juzgó y canceló el pecado mismo como naturaleza. Y ahora, Cristo llevando el estado, la naturaleza y la condición, por eso dice que Él se hizo pecado, no que Él hizo pecado. O sea, Cristo no fue un pecador por acciones. Cristo se hizo pecado porque tomó el tuyo y el mío y lo llevó en la cruz. Por eso entender la cruz desde el aspecto legal de la justicia de Dios me permite tener una concepción clara del pecado, pero también de la justificación. Y aquí es redención por su sangre, fuimos gratuitamente justificados por su gracia, por medio de la fe en su sacrificio, a fin de manifestar ahora su justicia. ¿Qué es lo que Dios quiere con cada hijo justificado? Mostrar su justicia. Y en esa justicia es que Él exhibe lo que legalmente ya está establecido, y no hay nada ni nadie que lo impida, que te lo niegue. Porque dice Pablo que aunque nosotros fuésemos infieles, Él permanece fiel. ¿Y por qué? Porque tú oras, porque tú haces esto, no. Porque Él no puede negarse a sí mismo. Porque es un acto legal. Diga, un acto legal. La justicia es un atributo de la esencia del ser de Dios. Dios no es que hace justicia, Él es justo. Dios no es que Él brinda amor, Él es amor. O sea, es su esencia, es su naturaleza de ser. Y aquí es donde nosotros entendemos que esa justicia y justificación que yo tengo en Cristo no es, escuche, por apropiación. O sea, que yo me hago en la medida que hago. No, es por imputación. Él me la concede, Él me hizo. Yo no hice nada para llegar a ser justo. Y aquí cuando yo entiendo esto, entonces veo que cuando Dios me trata en Cristo, me trata en el mismo nivel de justicia que Cristo tiene. Así que escuche, en cuanto a naturaleza, Cristo es más santo que yo, pero en cuanto a justicia, Él es igual a mí, porque yo soy la justicia de Dios en Cristo. El creyente puede pecar y eso afecta su proceso de santificación, pero no cambia su estado de justificación. No sé si me estoy haciendo entender. Yo no perdí ser justificado o me mermé en la justicia de Dios porque cometí algo, no. El pecado frena mi proceso de santificación y perfección de mi alma, pero no me descalifica, no me saca de la posición. Diga posición. Es un estado real y legal en que Dios me ve y me trata. Por eso ahora se acerca a Dios, no es con culpa, conciencia, perdí la salvación, Dios necesito que me ames. No, Él me sigue amando. No por lo que yo haga o deje de hacer, sino por lo que Cristo hizo para mí y fue declararme. Grite, diga, hijo justificado. Oh, gloria a Dios. Entonces, no hay tiempo para explicar lo que se desarrolla en Romanos 3 y lo que Pablo define en el libro de Gálatas. Pero entendiendo la justicia de Dios como
el cimiento de su trono donde legalmente opera su propósito eterno desde la eternidad y hasta la eternidad, y lo baja al tiempo para que entonces diga una base legal. Usted está partiendo de una base legal. Tú estás parado en un cimiento inamovible, la justicia de Dios. Esto es algo que nos da una certeza, una firme esperanza, donde yo sé que no hay nada que yo haga, no hay nada que el diablo haga, no hay nada que el hombre haga que pueda alterar esa posición que ya Dios me ha dado. Así que es el cimiento del trono, pero es la esencia del reino. Porque el cetro de justicia del rey es justamente lo que muestra el reinado de Dios. Por eso cuando Pablo trata de describir en qué consiste o cuál es la esencia y dinámica del reino, no habló de un lugar, no dio una definición teológica, no lo definió en formas externas. Pablo dijo en Romanos 14:17, el reino de Dios no es. O sea, no lo definen cosas temporales, comida, bebida, acciones. No. El reino de Dios es, escuche, lo primero que define la esencia del reino. Justicia, paz y gozo en el Espíritu. ¿Qué es el reino de Dios? Por eso define Cristo la prioridad de buscar el acceso a ese reino. Buscad primeramente el reino de Dios, las bendiciones, los milagros, la sanidad para tu vida. Se le va a arreglar el matrimonio. Eso era el reino de Dios. ¿Cuál era lo primario del reino de Dios? Justicia, porque ese es el cimiento y la esencia de lo que ese reino expresa. Y cuando hay justicia y eres justificado por la fe, tenemos paz para con Dios, paz para conmigo mismo y paz para con los demás. Y puedo ser embajador de esa paz porque soy justicia de Dios en Cristo. Y cuando camino en esa paz, gozo en el Espíritu. O sea, gozo no es algo que yo alcanzo o que yo siento por una situación favorable. Gozo es el efecto legal de la justicia. ¿Por qué? Porque me da paz. Diga, efecto legal. Tú no tienes que sentir gozo. El gozo es el derivado de la paz, porque la justicia de Dios te ha reconciliado. ¿Cuántos tienen gozo? Celebra a Dios. Entonces, aquí es donde cuando vas comprendiendo la dinámica del reino, entonces esto no se trata de resolver mi necesidad, de que esto es cuestión de un estado de bienestar y realización propia. No, es de una expresión de un ámbito en el que Dios opera legalmente. ¿Qué se convierte eso? ¿Cuántos son nacidos de nuevo? Son justificados por la paz y ahora están en el reino de Dios. Escuche, al nacer de nuevo, ser una nueva criatura, no un pecador perdonado. Usted no es un pecador perdonado ni un inconverso que se cambió al evangelio. No. Nada de esto. Pecados ni pecado como naturaleza entra a esta nueva creación. El que está en Cristo, una nueva. Usted no es la vieja criatura perdonada. Usted es la nueva criatura en Cristo, una nueva creación que exhibe la esencia y la naturaleza del reino al que ha sido trasladado. ¿Y qué dice Pablo? Escuche Efesios 4. Dice que nosotros somos creados según Dios. Tú no eres creado según el romance de tu papá y mamá. Tú no eres creado por una situación biológica. Tú eres un diseño divino. ¿Cuántos lo creen? No te estoy hablando de esa creación. Es que ese es el problema. Nosotros nos vemos en la vieja creación. Yo soy el hijo de papá, de Pepe y María. A mí me abandonaron, no me quisieron. Yo empiezo a describir mis traumas, mis situaciones de vida, lo que hice, lo que fue. Mis antecedentes cronológicos no entran en esta ecuación.
Si alguno está en Cristo, las cosas viejas de esta creación, de este hombre, dejaron de existir. Porque tú has sido trasladado, por eso nació de nuevo, para entrar y ver el reino de Dios. Y ahora, como ciudadano de ese reino, se te otorga una naturaleza donde legalmente operes. ¿Sabe cuál es su naturaleza? Me gusta que Pablo mantiene este fundamento. ¿Qué dice Efesios 4:24? Vístanse del nuevo hombre, porque ustedes son una nueva criatura y pertenecen a una nueva creación. Esto que es diseño de Dios en Cristo, ¿qué es el gen primario que esa nueva criatura recibe por nacer de nuevo? Cuando tú naciste de nuevo no fue amor. Ay, no fue gozo. No. ¿Sabe cuál fue el gen primario para desarrollar una naturaleza? Creados en Cristo Jesús, creados en Dios. ¿Qué dice que somos creados en qué? ¿Qué es lo primero que menciona? No está el texto de Efesios 4, parece que no trajeron la Biblia, entonces la voy a leer. Dice, creados según Dios en justicia, santidad y verdad. O sea, el gen primario de esta nueva criatura para desarrollar la vida del reino se llama justicia. Porque ese es el cimiento del trono, esa es la esencia del reino al que tú seas trasladado. Y para que puedas conocer la dinámica, la legalidad te da naturalmente en esa naturaleza divina, en Cristo se te imprime el gen dominante de tu identidad y de tu naturaleza, creado en justicia. Diga justicia. ¿Y por qué? Porque nosotros somos la justicia de Dios en Cristo. ¿Y qué es Cristo? El prototipo de toda creación. ¿Cuántos creen eso? Dice que Él es el primogénito de esa creación. Entonces el Padre crea algo nuevo en el Hijo, y el Hijo es justo. Y ese justo me acredita, me transfiere su misma justicia. Escuche, ese atributo entra a ser parte de mi naturaleza nueva. Justicia está dada para mí. ¿Y por qué la he adquirido? Porque se me dio. Somos, diga, participantes. ¿Qué dice Pedro que somos? De la naturaleza creado según Dios. La naturaleza divina que se reveló en el Hijo, el justo, el prototipo de toda esa creación, ahora tiene una nueva criatura que en su gen espiritual tiene la justicia. Por eso se nos llama árboles de justicia. Y por eso se nos pide, según Filipenses, llevar fruto de justicia. Porque el fruto es la reproducción real de la semilla. Cuando tú tienes el fruto, tienes la evidencia que una semilla desarrolló la vida y ahora tiene la evidencia. Plantas la semilla, sale espiga, tallos, ramas, hojas, flores, pero tú todavía no tienes fruto. Hasta que no sale el fruto, ¿qué es lo que ves en ese fruto? La evidencia de la vida que la semilla tenía. Yo fui renacido en Cristo, semilla incorruptible. Dios puso en mi espíritu, en mi naturaleza, su justicia. Y ahora árboles de justicia, ¿qué es lo que llevan? Así que Dios no te está pidiendo resultados ni éxito. Fruto de justicia, que es la evidencia de que tienes vida del reino. ¿Entendimos esto? ¿Cuánto lo creen? Ahora bien, ¿por qué no podemos nosotros, si Él nos hizo
lo que nunca fuimos, dice que Él nos hizo herederos de Dios, coherederos con Cristo. Y Gálatas dice que el nacido como hijo es señor de todo. Diga, somos señores de todo. Eso lo dice Gálatas 4. Somos señores de todo, pero vivimos sin nada. ¿Y por qué? Porque no tenemos la administración de la justicia de Dios que opera desde el reino de Dios. Entonces, aquí es lo que hablamos esta mañana, donde el escritor de los Hebreos nos exhorta: vamos adelante a la perfección. ¿Cómo? Dejando los rudimentos de la doctrina de Cristo y debiendo ya ser maestros entendidos de esta economía del reino, donde la justicia de Dios se ha exhibido. Los creyentes hebreos eran judíos convertidos al evangelio, pero ellos tenían una bipolaridad en entender la dinámica de la nueva creación y del reino. ¿Por qué? Porque todavía tenían un templo donde el sacrificio del cordero se hacía, los rituales, las fiestas. Entonces ellos querían como traer todas esas sombras, tipos, figuras y mezclarlas al evangelio del reino y tener como el reino de Israel y el reino de Dios en una mezcla. No. Pablo le dice: dejen ya esos rudimentos. Rituales, ordenanzas, sacrificios eran tipos, sombras y figuras que nos hablaban de la doctrina de Cristo, pero no son la esencia y la naturaleza de este reino. Así que olvídense de eso y comiencen a ir a la perfección, o sea, a la precisión, a la efectividad de lo que ustedes son ahora, administradores. Y dice: todo aquel que participa de leche, o sea, de esos rudimentos, se alimenta de lo superficial, es niño. Y al ser niño, dijo, es inexperto. ¿En qué es inexperto? En la palabra de justicia. No dice que no sabe leer Biblia. No, lo que es ignorante es de la palabra de justicia. Porque hay gente que sabe la Biblia, pero no conoce la palabra de justicia. Ahora, el problema con nosotros, decía esta mañana, fue que asumimos una mentalidad infantil. Y entonces nos quedamos como niños deseando los juguetes, el biberón, los pañales, mirando la congregación como una guardería cristiana, esperando que nos entretengan para sentirnos felices, pero no somos profesionales de la fe para instruirnos en la palabra de justicia. ¿Y por qué? Porque yo disfruto el evangelio de la salvación. Hermano, el evangelio de la salvación fue las primeras palabras de Dios que llegaron a ti. Eres pecador, Dios te ama y eres salvo por la fe. Eso es leche. Y si toda la vida te tienen que estar dando contentillo, que la pierdes, no la pierdes, que no, usted no se, con la palabra de salvación. Con la palabra de salvación hay gente que solo sabe que Dios le perdonó y algún día va a ir al cielo. O sea, la palabra de salvación es un trámite inicial, no es el fin ni la realidad de esta salvación tan grande. Usted tiene que ahora, mire, escuche, estaba en la potestad de las tinieblas, ajenos a Dios, extranjeros, no tenía derecho a nada. Llegó la palabra de salvación por el medio que fuera. Dios te salva y te traslada al reino de su amado Hijo, ¿sí o no? Al nacer de nuevo por la palabra de salvación. Aquí en el reino de su amado Hijo, ¿usted necesita la palabra de salvación? No, esa era para acá. En las tinieblas que no sabía la obra salvífica. Pero la salvación te introduce en Cristo al reino de su amado Hijo. Y aquí tienes que ser instruido, experto. ¿De qué? Ahí es donde estamos novatos, neófitos. Y por eso la salvación la confundimos, el reino no sabemos de qué se trata. Y nosotros vivimos en una mezcla de evangelio. Necesitamos conocer la palabra de justicia.
Hay gente que en congregaciones donde se les enseña a conocer la Biblia, pero no conocen la palabra de justicia, que esa es la palabra de Dios. Por eso es que nosotros ahora operamos. Palabra de justicia es el decreto gubernamental donde Dios legalmente opera en esta nueva economía y manifiesta su reino, el reino de su amado Hijo. Y por medio de hijos entendidos da a conocer ahora la multiforme sabiduría de Dios. Pero una iglesia ignorante no sabe la sabiduría de Dios revelada en Cristo, la justicia de Dios revelada en Cristo, que Él es un árbol de justicia, que Él es un ciudadano de justicia, que Él conoce la palabra de justicia. Por eso es un creyente a veces indefenso a los ataques del engaño, del error, a las maquinaciones de la maldad y a las acusaciones del enemigo. Pablo dice: yo les quiero instruir con alimento sólido para que ustedes puedan ser efectivos avanzando a la perfección en una mentalidad de lo que son más que vencedores y no creyentes en derrotas, sobreviviendo para obtener la victoria. Por eso es que mire, 2 de Corintios 6:7, Dios nos dota con sus armas. Nosotros hemos hablado de la armadura de Dios de Efesios 6:10. Y eso está bien. Pero si tú no entiendes realmente cuál es lo que Dios te capacita, ¿qué es lo que dice Pablo en 2 de Corintios? Que cuando yo recibo la palabra de justicia y entiendo el evangelio del reino de Dios, cuya justicia es esencia fundamental, yo voy a tener palabra de verdad. ¿Qué es lo que dice? ¿Cuál verdad? La verdad que está en Jesús. La palabra de verdad es una palabra vigente, actualizada. Es la palabra presente que me hace entender la legalidad de Dios, que me da una fe consumada en la cual yo con certeza creo, no lo que Dios va a hacer, ni espero un milagro para que mi vida cambie. Entiendo lo que en la obra de la cruz la justicia de Dios ya declaró consumado. Palabra de verdad, que son poder de Dios, dice el texto. ¿Cómo se traduce ese poder? Ofensivo y defensivo. Por eso dice, arma de justicia. ¿Arma de qué? ¿Qué es la palabra de verdad? Arma de justicia. Y la muestra en su capacidad ofensiva. Por eso dice a diestra, porque era la mano en que el soldado romano usaba la espada. Pero dice a siniestra, porque aquí en la izquierda tenía el arma defensiva, que era el escudo. Mire cómo la palabra de justicia te hace un soldado del reino, que en la legalidad de la justicia de Dios tú operas en palabra de verdad y en poder. Nosotros nos sentimos intimidados, culpados, es porque nos dice el diablo, pero ayer no oraste. ¿Y cómo vas a ir a orar por ese enfermo si no has ayunado? O sea, te descalifica de una vez. Porque está pensando que es tu santidad, tu justicia, tu habilidad, tu integridad que has logrado por orar, leer. Y no estoy diciendo que eso sea incorrecto, lo que estoy diciendo es que eso no te justifica. Entonces, por eso que nosotros somos acobardados y no usamos las armas del reino, que son armas de justicia a diestra. Y al sentirse usted acusado por su conciencia de pecado o por las voces del engaño, dice, no estoy apto, no estoy preparado, no soy digno para eso. O sea, no tienes cómo defenderte de los dardos de fuego del enemigo que te crean indignidad, incapacidad, inhabilidad, porque no entiendes dónde has sido calificado y capacitado por Dios para hacer justicia de Dios en Cristo. Y le voy a decir algo. Le voy a decir algo que muchos no conocemos. Se nos enseña la guerra espiritual y Efesios 6:10, que usemos la armadura de Dios.
creyentes que ayunan, que oran, y eso está bien. Si hacen esto para buscar el fuego, el poder, eso es un asunto como tú consideres que debe ser. Pero yo he visto creyentes que ayunan y oran, reprenden y hacen, y no veo en su vida victoria alguna, ni en su finanza, ni en su matrimonio, ni en sus hijos, ni en nada. Entonces digo, pero entonces, ¿qué fue la ofensiva que hicieron? Entendí algo. Las tinieblas no le temen a su ayuno, a su oración, a yo decreto, yo profetizo, yo declaro. Él no se intimida a eso. ¿Sabe por qué? Porque es lenguaje que el enemigo conoce. Usted le puede citar la Biblia y el diablo la sabe de memoria. Lo que él no conoce es la palabra de justicia. Y lo que él no puede resistir es la palabra de justicia. Usted le puede citar el texto. Pero Mateo dice, y el Salmo tal. Eso no es citarle la Biblia. Es declararle la palabra de verdad, que es palabra de justicia. ¿Y por qué el enemigo no puede confrontarla? Porque la defensa es un derecho legal de la justicia. ¿Qué es la defensa? Un derecho legal de la justicia. Aquí es donde debes entender la legalidad de Dios. Que el mismo diablo y demonio no entienden la sabiduría de Dios revelada en Cristo, donde en la cruz se exhibió la justicia de Dios. Porque si ellos la hubieran conocido, no hubieran crucificado al Señor de gloria. Pero en la cruz, el justo se hizo pecado para que nosotros fuésemos justicia de Dios en Cristo. Ahora, al ser justicia de Dios en Cristo, puedo decirle al engañador la palabra de verdad. ¿Él se puede defender? ¿Y por qué no puede defenderse? Porque él ni conoce la justicia de Dios, ni ha sido justificado, por lo tanto no tiene derecho legal a la defensa. Pero tú sí. El dardo de fuego del enemigo, las tinieblas, la ideología de engaño, las sectas de error, lance lo que quieran. Tú tienes armas de justicia a diestra y a siniestra, la coraza de justicia, y no hay nada que te toque, que te dañe. No hay maldición que pueda afectar a uno que ya ha sido bendecido en Cristo. Oh, grite aleluya. Pero usted ve creyentes que le dicen: ay, pastor, vaya a mi casa, ore por mí. Siento que un demonio de opresión, un espíritu de pobreza me está atacando. No, en serio, hay creyentes que creen que todavía hay un demonio, que hay un espíritu, que hay algo no resuelto y necesita que vaya y le eche aceite a la cama y que le ponga esto. No entiende la palabra de verdad, que es poder de Dios, porque está fundamentada en la justicia de Dios, declarada en Cristo e imputada a nosotros. No, oh Padre. El día que yo me vea acreditado y posicionado donde Él me puso, mucha perspectiva del evangelio, de la vida, va a cambiar. Porque soy experto en la palabra de justicia. Y ahora tengo las armas que me llevan avanzando a la perfección, porque esa espada abre el camino. Y si en el proceso un ataque o cualquier cosa viene a dañarme, tengo las armas de justicia que me defienden, y ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Ya vamos terminando la introducción, por supuesto, para empezar a desarrollar los puntos. Sonríe, que Cristo te ama. Voy a hablarte del don mayor en el reino.
A nosotros, no, activa los dones, que venga el don y que caiga. Y nosotros dones lo hemos configurado: milagros, ciencia, profecía, lenguas, todos esos dones que los corintios conocían, manejaban y abundaban en sus reuniones, pero eran carnales, inmaduros, porque no conocían la palabra de justicia. Y Pablo se las explica en Corintios. ¿Está entendiéndome? Entonces hay un don que, como le dije, por naturaleza es el gen primario de la nueva criatura. Y por don es la operación más poderosa que el creyente funciona. Vaya conmigo, Romanos 5:17, para que vea la diferencia. Por la transgresión de uno, todos pecaron. Y mire, usted sin pecar se le acreditó el pecado de Adán. ¿Sí o no? Sí, solo es que haya nacido de varón y de mujer y ya trae acreditado el pecado de Adán y la naturaleza pecaminosa. Por nacimiento, ¿sí o no? Natural. Si por la transgresión de uno, entonces yo recibí la muerte, el pecado y la naturaleza, mucho más. Diga, mucho más. Mucho más reinarán en vida. Aquí reinó la muerte. Mucho más reinarán en vida. ¿Quiénes? ¿Qué dice Romanos 5:17? Los que reciben. ¿Cuántos lo han recibido? La abundancia de la gracia y el don de la justicia. ¿Aló? Por favor, espero que usted luego vaya, empiece a reembadar. Yo necesito activar ese don, moverme en ese don. El don más poderoso en el reino de justicia no es las lenguas, no es la profecía, no es la fe, no son los milagros. No hay ningún don que supere mi capacidad para reinar en vida por medio de Jesucristo, que sin haber hecho nada, Él me hizo nacer de nuevo y me acredita todo lo que Él es para que yo pueda reinar en vida por la abundancia de su gracia y por el don de su justicia. Aplauda a Cristo Jesús. Por eso, hermano, escuche, la legalidad de tu naturalidad en esta nueva vida no es lo que tú haces, porque justamente es lo que tú eres por un don. ¿Por un qué? Y el don no es algo que tú adquieres, que tú perfeccionas, porque no confunda don con talento. Don no es algo que tú ganas o una recompensa que te dan por un mérito de una obra propia, porque ya no sería don sino un pago. Y la gracia y la justicia, justamente, Dios nos la otorga gratuitamente, pero no gratis. A Él le costó la vida del Hijo para que tú la recibas gratuitamente. La cruz tuvo un efecto costoso. Por la sangre del Hijo se adquiere que tú recibas. Efesios 2:8. Por gracia sois salvos por medio de la fe. Gracia, salvación y fe es un don, regalo de Dios por medio de Cristo. Entonces, ahora, como fruto de justicia en cualquier lugar, los árboles de justicia se plantan. No importa la esterilidad del terreno. Esa es una semilla incorruptible. Lleva fruto de justicia. Y finalmente, ¿por qué razón no somos expertos en algo que nosotros debiéramos tener precisión, claridad, si es la dinámica? Justo por un problema de enseñanza. Lamentablemente, se nos enseñó la Biblia, pero no se nos instruyó en la palabra de Dios que las Escrituras revelan.
Mire lo que dice Pablo, Timoteo. Toda la escritura es inspirada por Dios. ¿Cuántos creen eso? Las escrituras son inspiradas por Dios. Y cuando las observo como lo que Dios habla, encuentro la palabra de Dios. Las escrituras contienen las palabras de Dios, dice Hebreos, pero me revelan la palabra de Dios que está en Cristo. Y es una palabra de verdad, de poder y de justicia. No hay tiempo y eso sería otro tema. Dígale, Pastor José, vuélvalo a invitar para que nos explique. Gracias. Y si no me invita, yo vuelvo tranquilo. Escuche, no es lo mismo Biblia como libro, no es lo mismo escrituras como texto sagrado inspirado y palabra de Dios. No es lo mismo. Pero aquí dice Pablo, toda la escritura, o sea, lo que ha sido inspirado y registrado, es inspirada por Dios. La ley, la Torá, los salmos, los profetas y luego los evangelios y las epístolas llegan a completar para nosotros hoy, en aquel entonces para Pablo no, toda la escritura. Diga, inspirada por Dios. Y si es inspirada por Dios, tiene una utilidad, porque Dios no lanza nada al vacío, ni está probando a la suerte a ver si lo que yo digo Él los recibe. No, esto no es que recíbalo, no, Él la envía para aquello que ha de llevar su plan. Su palabra es viva y permanece para siempre. Es útil para enseñar. ¿Para qué? Para redarguir, para corregir y para instruir en cómo cantar, en cómo orar. ¿En qué es que nos instruye? En justicia es que me instruye la escritura. Yo pensé que era para darme cursos de evangelismo, técnicas de discipulado o ayudarme a cómo organizar un culto avivado. No, la escritura no es un manual de culto, es un código de gobierno. ¿Entendió? Pero ahí es donde está el por qué el hombre de Dios no puede ser preciso, perfecto, haber crecido en madurez para ser entendido de la justicia de Dios y por lo tanto no es enteramente preparado para toda buena obra. Nosotros usamos la Biblia para instruir al hermano que sea fiel al culto, al ujier que sirva en esto, al líder de células para aquello y los pastores a buscar un sermón para el domingo. Para eso usamos la Biblia. No, la escritura no fue dada para hacer un manual litúrgico. Amado creyente, ministro del Señor, con la mentalidad que la leas, la interpretes y que tú puedas saber la utilidad, define entonces la efectividad. Si tú lees la Biblia con una mente religiosa, sacerdotal, encontrará promesas, textos que te resuelven una crisis. Por eso nos enseñaron mal la escritura. No sé si usted viene de esa época. Yo nací en el Evangelio, pero a mí me enseñaban a los nuevos convertidos regalarles la Biblia, un tratado y darle los 4 pasos para una vida victoriosa. Lea la Biblia y uno le instruía en la primera página que venía un recetario. Si estás deprimido, lee Filipenses 4:7. Cuando te sientas solo, lee Salmo 37:25. Si estás enfermo, leas Isaías 53. Yo ese recetario hasta de memoria me lo sabía. ¿Qué entendió ese nuevo convertido que yo le estoy instruyendo? No en justicia, sino en saber la Biblia. Que la Biblia es un libro en el que va a encontrar, de acuerdo a tu estado anímico, si estás triste y deprimido, solo, si te dejaron, es decir, de acuerdo a tu crisis existencial,
La Biblia te da una promesa. O sea, tengo un recetario para las crisis humanas. Pero esto es para instruirme en justicia, a que ese nacido sea un hombre, no un niño. Un hombre enteramente preparado, desarrollado, maduro, diestro en la palabra de justicia, para que sea preparado para toda buena obra. Yo uso la Biblia para preparar obreros, para abrir nuevas células. Pero no tengo hijos entrenados para gobernar y reinar en la vida. Reinarán en la vida. Por eso es que a veces el manual bíblico me puede tener un fiel servidor allí en el ministerio eclesiástico, pero es un pobre en la vida, derrotado en la finanza, un padre y un esposo mediocre. ¿Para qué yo quiero un fiel ujier y no tengo un hombre enteramente preparado? ¿Aló? Porque todos nosotros, pastores, líderes y creyentes, cada vez que abrimos la Escritura inspirada por Dios, quiero encontrar un cántico para el domingo, un sermón para los hermanos, un estudio para la célula y un curso para los nuevos. O sea, yo la leí con mentalidad de sacerdote. Ponga su mano aquí. Diga, arranco la mitra de Aarón. Sí, porque Aarón tiene una mitra que le define su rango de operación. ¿Qué era lo que tenía Aarón? La mitra. Santidad a Jehová. Cómo entrar en el santuario, cómo hacer el sacrificio en el tabernáculo, cómo preparar los levitas. Aarón respiraba y vivía para el tabernáculo. ¡Aló! Pero cuando Dios revela su propósito eterno de justicia y le anticipa a Abraham lo que es una nación gobernada no por el templo sino en el reino, le aparece Melquisedec y Cristo es sumo sacerdote para siempre en este santuario celestial, no según el orden de Aarón, sino de Melquisedec. Y Melquisedec, Hebreos dice, es rey, rey de justicia, rey de paz, rey de Salem. 4 veces el texto dice que es sacerdote. Y una, perdón, que es rey. Y una que es sacerdote, pero no de Israel. Sacerdote del Dios Altísimo. Cuando tú lees la Escritura con una mente arónica, entonces le interesa cultos, salmos, sacrificios, reuniones, fiestas, estandartes, panderos, danzas, porque eso es lo que piensa Aarón. Pero cuando tú lees la Escritura con la mentalidad de Melquisedec, es un rey. Dele la Biblia a un sacerdote, le crea una misa. Dele la Biblia a un rey, a un diplomático, a un senador, va a buscar unas leyes. ¿Aló? Por eso es que cuando Abraham recibe de parte de Dios la comisión y la bendición en Abraham, camina en la palabra de Dios y escuche, dice la Escritura. Dios le dice a Isaac, camina en la palabra y sé fiel a tu padre. Porque cuando Abraham oyó la voz de Dios, ¿qué fue lo que oyó? ¿Tenía Biblia? No, oyó la voz de Dios. Del Dios que se le reveló a través de Melquisedec como un bendito y que ahora el Dios Altísimo representa, el Dios de todo. No de un pueblo, de una nación, ni de un culto, ni una cultura, sino de una universalidad. El Dios Altísimo. Por cuanto Abraham oyó mi voz, me gusta lo que dice, guardó mi palabra, siguió mis mandamientos, mis decretos y mis estatutos. Amados legisladores del reino, traducir la palabra de Dios, mandamientos, ordenanzas, estatutos y preceptos. 4 términos que son gubernamentales. Nosotros oímos la palabra de Dios y ¿en qué la traducimos? En canto. Ay, de esa prédica yo voy a hacer una canción. Nosotros la traducimos en cantos, en métodos. No.
Abraham no la tradujo ni siquiera en promesas. Porque eso es lo que nosotros encontramos en la Biblia, promesas. No, Abraham oyó la voz, la tradujo como debe ser: mandamientos, decretos, estatutos, ordenanza, porque tiene mentalidad de rey. Él la decodifica con un asunto de legislación, conoce la legalidad del trono de Dios y opera como embajador del reino y representante del Dios Altísimo, como real sacerdocio, para hacer que la palabra de Dios sea útil para instruirme en justicia. Pongámonos de pie. Y en esta mañana, así con esa determinación, tú dices: me quito la mitra de Aarón, el manto de Elías, el talid y lo que quiera asociado con algo que es sacerdotal. Su mano aquí diga: tengo el cetro de justicia de Cristo, Rey y sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. A partir de ahora tú vas a adiestrar tu mente y preparar tu oído, porque como hombre de justicia, con naturaleza de justicia, con el gen de justicia, el Espíritu te va a revelar en la palabra los decretos gubernamentales. Tú vas a ser instruido día a día. Cada vez que escuche una palabra, cómo la traduce, cómo tú la encarnas, no en un texto bíblico, en lo que es en verdad palabra de Dios, palabra de justicia. Y cuando recibes esa palabra, no es la palabra que te saca de tu crisis, es la palabra que te define en Cristo para ir a reinar en vida. No importa cómo esté la situación en tu casa, tu matrimonio, tu finanza, tu trabajo y tu mundo alrededor, porque desde el reino de tu amado Hijo tienes una lectura histórica de victoria, porque Él te ha hecho más que vencedores. Esta fe del Hijo no es para que sobrevivas y trates de saber cómo resiste hasta el final los ataques del diablo. Tú no estás aquí para sobrevivir, para reinar en Cristo, mediante el don de la justicia y la abundancia de la gracia que opera en ti. Cada vez que escuche un predicador, un maestro, una enseñanza de la Escritura, tus códigos filtren, procesen, oh aleluya, y se traduzcan en lo que realmente es palabra de verdad, palabra de justicia, palabra de poder, que Dios me habla ahora en el Hijo, por el Hijo y para el Hijo. ¿Dónde están los hijos de Dios? ¿Sabes que tú eres? Hijo justificado. Diga: soy hijo justificado. Diga: reinando en vida y armado con la justicia de Dios. Ataco y me defiendo, y no hay nada ni nadie que me pueda separar del amor de Dios. Aleluya, aleluya. Mientras tú allí reverentemente oras, creo que hay personas que vinieron tal vez primera, segunda vez, gente que ha oído tal vez de la Biblia, pero no conoce la palabra de justicia. ¿Qué te han predicado del Evangelio dentro de la religión cristiana, pero no sabes la palabra de verdad en el reino de Cristo? En esta mañana Dios te dice: te he escogido, te he llamado y te hago hijo, para que vivas en la plenitud de mi Hijo y conozcas mi reino y disfrutes mi gracia y reines en vida. No quiero que conozcas la religión cristiana. Quiero que explores el reino de Cristo, que es un reino de ahora y para siempre. Es espiritual, es celestial, pero tiene una expresión y realidad en el ahora también. Esa persona que nos acompaña o que alguien invitó,
al oír esta palabra dice, pero... Y probablemente no entendió todo, pero lo único que sabe es que en la justicia de Dios en Cristo eres salvo por gracia. Que eres introducido a un reino en el cual tú puedes reinar en vida. De una palabra que no vino para resolverte tu problema, sino para conectarte y devolverte al propósito de Dios. Y vas a decir en esta mañana, yo quiero conocer a Cristo reinando en mi vida. Quiero conocer la palabra de justicia en la que el cual puedo yo disfrutar de la paz y el gozo del Espíritu. Yo quiero nacer de nuevo y probar de que este evangelio es poder de Dios. ¿Habrá alguien en esta mañana que dice, ore por mí, yo quiero recibir de esa palabra en Cristo? Levante su mano, voy a hacerlo por ti. Gracias a Dios por su vida. Tu sinceridad y tu decisión de que así sea, Dios está pronto para atender, porque Él ama a los justos. Allí donde estás, todos los que levantaron la mano. Es más, yo voy a hacer algo por ustedes. Quiero orar por ustedes. Pasen aquí adelante. Todos los que levantaron la mano, yo quiero orar por ustedes. Gracias por escuchar este mensaje. Estamos muy contentos de que estés aquí. Y si Dios habla a tu vida, por favor escribe aquí abajo en los comentarios. También puedes seguirnos en todas nuestras redes sociales con @CFVidaNueva, Instagram, TikTok. Queremos que seas parte de esta comunidad de creyentes que cada día crece más y que seguimos unidos esperando cada una de las promesas y la herencia que tenemos en el Señor. Hasta la próxima. Que Dios te bendiga.